Hola, profe, buenas tardes. Cuatro y 6, faltan todavía 7 personas. Pero bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan correctamente? ¿No está entrecortado? ¿Sí? Diría que se escucha bien. Buenas tardes. Ok, bien. Ya ustedes tuvieron suficiente tiempo para organizar la síntesis. Dentro de las secciones que pedí estudiar, se habla del impulso, pero también se llega hasta la relación entre impulso y momentum.
También se considera la interacción libre de dos partículas y se llega a que ahí hay un intercambio de momentum, pero bueno, ya en la parte de los cálculos vamos a ir paso a paso. Hoy voy a hacer una presentación así breve de lo que es el impulso y el cálculo del impulso. Y a continuación, entonces, hago las salas, los envío a la sala y en la plataforma hay un documento que se llama cálculo del impulso y ustedes pues van a trabajar guiándose por lo que van a mirar ahora, pues van a aprovechar y trabajan en equipo ahí, aquí mismo en el tiempo de clase. Bien, ese es el orden del día, entonces vamos a comenzar a ver con esto primero. Bien, ahí están conmigo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Impulso y momentum. Bien. Entonces, nosotros ya en objetivo anterior, el universo físico es materia, espacio y tiempo. Esas tres cosas surgieron en el Big Bang. La materia, los eventos ocurren en el espacio y en el tiempo y la materia participa de ellos. De la interacción de la materia, entonces se generan conceptos como trabajo, como energía y en el tema que nos ocupa, momentum e impulso. Ya vimos que el resto del universo se puede representar en una teoría del movimiento. Uno tiene un observador, tiene la partícula bajo estudio, tiene las propiedades de la partícula, masa y velocidad, y el efecto del resto del universo sobre la partícula, uno lo puede representar mediante un vector que era el vector fuerza. Ahora, el resto del universo puede actuar sobre la partícula bajo estudio a lo largo de un desplazamiento. Entonces teníamos el efecto espacial de las fuerzas y ese efecto espacial lo conocimos como trabajo. Pero uno también puede, el resto del universo puede actuar sobre una partícula, la partícula bajo estudio, de forma que no hay un desplazamiento en el espacio, pero sí hay un desplazamiento en el tiempo, hay un intervalo de tiempo. Entonces tenemos el efecto temporal, el efecto del resto del universo en el tiempo sobre una partícula, y eso es lo que es lo que denominamos impulso. Entonces tenemos materia, espacio y tiempo. ¿Sí? Las interacciones entre la materia generan toda la dinámica del universo. Esa dinámica del universo está cubierta por nuestras teorías físicas sobre el universo. En nuestras teorías físicas, esa dinámica la podemos modelar como la partícula bajo estudio y el resto del universo. Entonces, el resto del universo puede actuar espacialmente sobre la partícula y tenemos trabajo, y de ahí para allá todo lo que encontramos con ese concepto de trabajo. Y el resto del universo puede actuar temporalmente sobre la partícula y de ahí para allá todo lo que encontremos con este concepto de impulso. Entonces, hacia allá apunta esta introducción. Efecto de una fuerza en un desplazamiento espacial es esta integral, una integral de camino de un producto escalar. Se llama trabajo. Y ese trabajo nos llevó a la idea de energía. Y la energía nos permitió, a ver, voy a grabar esto. Vamos a grabar para que tengan este recurso luego por si lo necesitan. Entonces, introducción. Tenemos el efecto de una fuerza en un desplazamiento espacial. Es esta integral de camino que está aquí, de un producto escalar. Se llama trabajo. Pues el trabajo nos lleva a términos o a conceptos como la energía, energía cinética, energía potencial. Y ese concepto de energía
nos lleva a una teoría del movimiento basada en escalar. En esa teoría, problemas como encontrar la velocidad de un objeto que está sometido a una cierta fuerza se convierte en un problema muy sencillo, porque queda formulado escalarmente, como ya ven. Aquí tenemos. Bueno, la energía es un concepto escalar, es un número que le asociamos a los sistemas físicos dado su estado de movimiento, en el caso de la energía cinética, o dado su estado de interacción con una fuerza conservativa, que es lo que se llama energía potencial. La energía es un concepto general, el cual contiene dentro de sí mismo a la masa. Energía es un escalar, la masa es un escalar y existe una equivalencia entre estas dos cosas. De hecho, el número masa que le agregamos a los objetos en sí es una de las presentaciones de este concepto más general llamado energía. Bueno, ahora nos preguntamos cuál es el efecto de una fuerza pero en un intervalo temporal. Y entonces llegamos a esto, impulso y momento. Entonces, considere una partícula de masa m que experimenta la acción de una fuerza bien, considérese una partícula de masa m que experimenta la acción de una fuerza F en un corto intervalo de tiempo, un cortísimo intervalo de tiempo. Al patear un balón, miren que la fuerza no actúa a lo largo de una distancia, sino que actúa en un corto intervalo de tiempo. Ahí la diferencia con el tratamiento anterior. Ejemplo, patear una pelota. Sabemos que la fuerza, el vector fuerza que ya hemos definido en nuestra teoría física del movimiento, se escribe de esta manera: masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Para un observador inercial, entonces lo que tenemos es esto: en un instante t1, la partícula tenía una velocidad v1. En el caso de la pelota, esa velocidad era 0 porque la pelota estaba quieta, pero bien sabemos que la pelota podía venir de un pase y yo entregarlo de primera a un compañero, y entonces en el caso ya viene con una velocidad v1, yo la pateo y de inmediato adquiere una velocidad v2. Es lo que se ha representado aquí, la situación más general. Entonces en t1 la pelota viene con una velocidad v1, aplico la fuerza, o sea, actúa el resto del universo sobre la pelota, en este caso el resto del universo soy yo. Esa acción del resto del universo es una fuerza, ocurre durante un intervalo de tiempo corto, y ya cuando termina el intervalo de tiempo y el reloj marca T2, entonces la pelota ahora tiene una velocidad V2. Esta es la situación para un observador inercial O. Y estos intervalos, estos instantes se miden en el reloj del observador. Bueno, entonces interesa el caso en el que el intervalo de tiempo es muy corto, tiende a cero, es pequeñito, es un intervalo infinitesimal. Entonces, veamos, partimos de la definición de fuerza, que es lo que el resto del universo le hace a la pelota. Tenemos m por dv de t. Esto es una ecuación diferencial. Ya cuando estuvimos trabajando el problema del movimiento, de la ecuación de movimiento de un objeto, veíamos que uno puede pasar el diferencial de t a un lado de la ecuación. ¿Sí? En este caso estamos asumiendo que es una ecuación separable. Entonces este diferencial de tiempo lo pasamos al otro lado. Tenemos f por delta de t igual a m por dv. A continuación, sabemos que en t igual a t1, la pelota tiene una velocidad v1, y en t igual a t2 la pelota va a tener una velocidad v2. Entonces, en esta ecuación separable, integramos a este lado respecto al tiempo e integramos a este lado respecto a la velocidad. Aquí la integral desde t1 hasta t2 de f de t igual a la integral desde v1 hasta v2 de m
por dB. La masa de la pelota es una constante porque la masa de la pelota no cambia mientras yo la pateo, sigue siendo la misma pelota. Entonces la saco de la integral y me queda esto de acá. Aquí queda la integral desde B1 hasta B2 de B. Y esta integral pues se puede resolver. Esta de acá queda indicada T1 hasta T2 porque estamos actuando de manera general. No conocemos por ahora la forma específica de esta fuerza, la forma en que esta fuerza varía con el tiempo. Y al otro lado pues esta integral queda P evaluada entre B1 y B2, que es M por B2 menos M por B1, ya que fuera tenemos la masa. Entonces, al calcular esta integral, el efecto de la fuerza en un intervalo de tiempo corto, para todos los casos, para el caso general, en el que no colocamos una fuerza en particular aquí, sino la fuerza que sea, mire que encontramos que esa integral siempre va a dar la diferencia entre una cantidad evaluada al final y una cantidad evaluada al inicio de la interacción. Entonces a esa cantidad pues le podemos colocar un nombre y definimos la cantidad vectorial P, cantidad de movimiento o momentum lineal de una partícula. Entonces definimos el momentum como el efecto temporal de una fuerza. ¿Qué hacemos para obtener una definición de ese impulso? Impulso como la acción, efecto temporal de una fuerza. ¿Qué hacemos para definir ese impulso? Pues vamos a la definición de fuerza, que es lo que tenemos, con lo que representamos el resto del universo. De ahí pasamos el de T al otro lado, nos queda una ecuación de movimiento en general para cualquier fuerza. Resolvemos la ecuación, ¿sí? Cuéntame, Laura. Profe, qué pena. Es que no sé si fue por el momento o me confundí. ¿Al final estabas definiendo momentum o estabas definiendo ¿Acá? impulso? Bueno, al principio, por eso hice como la recapitulación. Nos Ujú. interesa el efecto de una fuerza sobre un objeto durante un intervalo de tiempo. Entonces empezamos a considerar eso. Tenemos que pensar en el observador inercial y lo que el observador inercial sabe, que es esto, que el resto del universo lo representa por el vector fuerza. ¿Listo? Sí, Bien. profe. Entonces a partir de ahí es que pensamos esto como la ecuación de movimiento que nos ocupa y la vemos como una ecuación separable, pasamos el tiempo a este lado de acá y entonces resolvemos la ecuación integrando en un lado respecto al tiempo, en otro lado respecto a la velocidad, que es lo que hicimos acá. Al hacer eso, entonces miren a lo que llegamos. Llegamos a la solución de la ecuación de movimiento en general. ¿Y qué nos dice? Nos dice, a este lado tenemos la integral desde T1 hasta T2 de la fuerza respecto del tiempo. Esto que está aquí es lo que de aquí en adelante nosotros vamos a llamar el efecto temporal de una fuerza, la acción de una fuerza en un intervalo de tiempo, que es lo que andamos buscando, que se llama impulso. ¿Listo? Pero a su vez encontramos que cualquier objeto que esté sometido a un impulso, siempre se va a presentar esto de acá. Es decir, la integral de la fuerza respecto del tiempo a lo largo de un intervalo va a dar esto siempre, va a estar relacionada con esto. Y este resultado es una cantidad evaluada al final de la acción de la fuerza y la misma cantidad evaluada al inicio de la acción de la fuerza. Como es una cantidad evaluada después y antes, entonces debe ser una cantidad que expresa alguna propiedad de la partícula que ha sido afectada por el impulso recibido del resto del universo. Entonces, como eso es así, pasamos a ponerle nombre a esa cantidad. Y entonces, además de acabar de definir el impulso como una integral, también pasamos a definir que ese impulso está relacionado con una cantidad vectorial que poseen los objetos, ¿sí? Que es la cantidad de las partículas que va a ser afectada por los impulsos que reciban del resto del universo. ¿Mejor? Sí, profe, ahí voy tomando notas. Ok.
Bien, a esa cantidad la llamamos cantidad de movimiento o momentum. Y ese momentum, a esa cantidad, masa de una partícula multiplicada por la velocidad de la partícula, le vamos a llamar vector P. Dime. Profe, entonces digamos ahora en esta teoría, ¿esa pasaría a ser nuestra cantidad esencial, el momento y ya no la posición? No, mira que la posición sigue siendo esencial porque con la posición defines luego la velocidad, como la derivada de la posición respecto al tiempo. El momentum va a reemplazar a la masa y a la velocidad. O sea que ahora, mira que ahí tenemos una cantidad que ya en la teoría de movimiento que vamos a construir ahora, las propiedades de las partículas que eran dos, las recogemos en una sola que se llama momentum. ¿Ves? Oh, ok. Y esa propiedad que recoge las dos propiedades de la partícula va a ser la que se va a ver afectada por los impulsos que reciba la partícula. Oh, listo, profe. Bueno, había otra persona levantando la mano, dime. Sí, profe. Entonces la demostración que nos hiciste sería ya, bueno, valga la redundancia, la representación formal que el impulso es una cantidad vectorial, ¿cierto? Correcto, por un lado, por Y aquí. por el otro. Y por el otro, que el impulso lo que hace es modificar una propiedad de las partículas que se llama momentum. Ok, profe. Y esa propiedad de las partículas que vamos a llamar momentum o cantidad de movimiento no es otra cosa que combinar las dos propiedades de las partículas, masa y velocidad, en un solo vectorcito. ¿Listo? Bien, sigamos. Entonces, de esta forma llegamos a que, bueno, hay que hacer aquí una observación, ¿no? El momentum que acabamos de definir aquí tiene unidades de masa por unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Masa, longitud y tiempo. ¿Por qué? Porque el momentum es un vector definido por el producto de la masa y la velocidad. La masa se mide en kilogramos, la velocidad se mide en metros sobre segundo. Entonces, kilogramos, unidad de masa, metros, unidad de longitud, segundos, unidad de tiempo. Estas van a ser las unidades de momentum. Entonces, mira que una partícula de aquí en adelante, una partícula de masa m y velocidad v, nosotros diremos, tiene un momentum p, igual al producto de su masa por su velocidad. Bueno, miren que el momentum nos permite reunir en una sola propiedad general las dos propiedades mecánicas fundamentales de la materia, de las partículas en general. Esa es una de las bondades de nombrar esa cantidad y de hacerla una propiedad de aquí en adelante. ¿Qué tenemos entonces? Volvemos a la integral. Obtuvimos desde T1 hasta T2 de F por dt, esto que está aquí, y obtuvimos que esa integral siempre, sea el caso que sea de fuerza y el caso que sea de duración del intervalo de tiempo, va a ser igual al momentum final menos el momentum inicial de la partícula. Esta cantidad que está aquí, de aquí en adelante la vamos a llamar vector I o vector impulso. Y esta diferencia que está acá se podrá escribir como un delta, se llama variación de momentum. Por tanto, con el cálculo que acabamos de hacer, encontramos que el vector impulso es igual a la variación del momentum de una partícula. O sea que cualquier partícula que reciba un impulso va a experimentar una variación de momentum. El impulso de aquí en adelante, entonces, o en este contexto para nosotros, va a representar el efecto del universo sobre la partícula bajo estudio. Y acá lo que tendremos es la forma en que varía el momentum de una partícula, es decir, la propiedad de la partícula que recoge sus propiedades dinámicas, masa y velocidad, la variación del momentum de la partícula debido al efecto del resto del universo sobre ella. Bueno, entonces hasta ahí el análisis del impulso. ¿Cómo puede calcular? Entendemos el impulso como el efecto temporal de una fuerza. Bueno, ¿cómo calcular eso? Formalmente, como decía ahora la niña,
Entonces, partiendo del vector fuerza, lo tomo como ecuación de movimiento. Es una ecuación separable, separo variables, integro en el tiempo y en la velocidad y he llegado a esto. Que de aquí en adelante el impulso se va a calcular así y que ese impulso siempre va a ser igual a la variación de momentum de las partículas. Bueno, esta es la primera parte. Profe, una pregunta. Entonces ahora sí nos preguntan por qué es ese efecto del resto del universo. Ya no vamos a tener la fuerza, sino que ya se la transformamos en impulso. Exactamente, correcto. Gracias. Bien, entonces veamos un problema. Dice, una pelota de tenis, dime Laura. Ay, qué pena, profe. Tranquilo. Y a mí me hablan, por ejemplo, de las propiedades de la partícula, ya descartaríamos, o sea, no hablaríamos en términos de masa y velocidad, sino de momentum, ¿cierto? Correcto, ajá. Ok. Tenemos otra manera, digamos, más simplificada de hablar de las propiedades de las partículas. Bien, entonces una pelota de tenis choca frontalmente con una pared. Si la rapidez inicial de la pelota es 30 metros sobre segundo y luego del choque es la misma, pero en dirección opuesta, o sea, los mismos 30 metros sobre segundo, pero en dirección opuesta, calcule la fuerza media que la pared ejerce. Suponga que el choque tarda un intervalo del orden de 0.02 segundos. Dime, Angie. Profe, tú estás compartiendo el problema, es que no lo veo. Ay. A ver, debería. No, sigues todavía en Compartí, el... compartí pues la diapositiva y no la pantalla. Ahora sí están conmigo, ¿cierto? Ahora Sí, sí, profe. profe. Ok, gracias. Entonces ahí está una pelota de tenis choca frontalmente con una pared. Si la rapidez inicial de la pelota es 30 metros segundos y luego del choque, el choque es la misma pero en dirección opuesta, calcule la fuerza media que la pared ejerce. Suponga que el choque tarda un intervalo del orden de 0.02 segundos. Veamos. Solución. ¿Qué tenemos? Esto. Esto es lo que tenemos a partir de este momento. Disculpen un segundito, por favor. Bien, esto es lo que tenemos. Esta integral. Y esta integral es igual a esto. Y nos dicen que calculemos la fuerza media. Dicen que calculemos la fuerza media. Y nosotros, de acuerdo con esto, lo único que podemos calcular por ahora es el impulso. ¿Por qué? Porque miren que nosotros en el problema nos dicen cuál era la velocidad antes y cuál es la velocidad después. ¿Sí? O sea que yo puedo conocer el momentum antes, el momentum después. Entonces, veamos. Tengo esta integral, eso es lo primero, de ahí arranco. La situación física. Miren que el impulso es una cantidad vectorial, el momentum también, importante el sistema de referencia. Entonces tengo una pelota que va hacia una pared con una velocidad v0. Coloco el observador inercial mirando en la dirección que se mueve la pelota y lo pongo ubicado a cierta distancia de ella. Miren que la magnitud de la velocidad, ¿sí?, inicial es igual a la magnitud de la velocidad final y es igual a 30 metros sobre segundo si lo vamos a llamar v sin la flecha. Ese v significa los 30 metros sobre segundos, que es la magnitud de la velocidad inicial y también la magnitud de la velocidad final. Entonces, inicialmente tenemos esto, luego viene la interacción. Entonces, en la interacción, la pelota choca con la pared, ¿sí?, y después de ello la pelota va en la dirección opuesta. Miren que según O
la velocidad inicial es vectorialmente, miren que tiene la flecha, es 30 metros sobre segundos positivo. ¿Ven? Positivo, ¿por qué? Porque la velocidad inicial está en la dirección que el observador mira. La velocidad final, esta que está acá, entonces es 30 metros sobre segundos, pero ahora con un menos, ¿sí? Es decir, en la dirección opuesta a la que mira el observador. Miren que no le he colocado el I unitario aquí y el I unitario acá, porque con el signo nada más queda resuelto el problema vectorial, no hay necesidad, pues uno puede obviar el vector unitario. Entonces, la velocidad inicial es este número B, la velocidad final vectorialmente sería menos el número B. ¿Cuánto es el número B? 30 metros sobre segundo. Bien, ahora ya pasamos a la ecuación. O sabe que esta integral es igual a m por b final menos m por b inicial. Sustituimos m por b final. B final es este, menos b. Entonces nos queda b por menos b menos la masa por la velocidad inicial. La velocidad inicial es b. Nos queda esto de aquí. Operamos esto y nos queda menos 2m por b. Ya hasta ahí tenemos el impulso. Entonces miren, jóvenes, que esta relación es muy importante porque para uno es muy difícil saber la forma en que actúa la fuerza en el tiempo y estos intervalos de tiempo son muy cortos. Calcular esta integral en general no es fácil, pero gracias a esta relación, mire que pudimos calcular el impulso sin resolver la integral, solamente mirando lo que le sucedía al momentum de la partícula. Y ustedes dirán, sí, profe, pero la masa no la tenés. Pero es que la masa se puede tener. Es una pelota de tenis. Antes de tirarla contra la pared, la pongo en un medidor de masa y tengo la masa. ¿Listo? Entonces tengo la solución para cualquier pelota. Lo único que tengo que hacer es colocar la masa de la pelota ahí y el valor de la rapidez con la que iba y con la que regresaba. Y listo. Bueno, veamos. El problema pide la fuerza media que la pared ejerce, ya que no hemos terminado. Entonces veamos. Se obtiene el impulso para una pelota de tenis de masa, bueno, vamos a darle una masa, por ejemplo, 0.2 kilogramos. En ese caso tendríamos que el impulso es menos 2 por 0.2 kilogramos por 30 metros sobre segundos, que lo dan en el problema. Y tenemos que el impulso recibido por la pelota sería menos 12 kilogramos metros sobre segundos. Los 12 kilogramos metros sobre segundos son la magnitud del impulso y el menos indica la dirección del vector impulso. ¿Cuál es la dirección del vector impulso? Entonces veamos. Si yo tengo que pintar aquí el vector impulso, entonces yo diría que este es el vector impulso. Entonces, ¿cuál es la dirección del impulso? La dirección opuesta a la dirección en la que mira el observador. Entonces, esa información se está aclarando. Dime, Laura. Profe, y en el gráfico del sistema de referencia, ¿dónde lo ponemos? Porque es que yo lo que entiendo es que tú abajo tienes como un zoom in de la situación antes y después del choque pues ¿Aquí? con la pared. Ujú. ¿Aquí? ¿Dónde lo pondrías? Ah, bueno. Ujú. Pero Entonces, aquí. mira que estos dibujos, este y este, nos indican que el tiempo avanza en esta dirección, ¿vale? Entonces tú siempre puedes colocar los dibujos así, antes, durante y después, así verticalmente, indicando que el tiempo transcurre hacia abajo. Y tú puedes colocar tu observador aquí, en la condición inicial. Y ya de ahí todo lo demás lo refieres a la dirección a la que observa el señor que está estudiando esto. ¿Ves? Por esa razón la velocidad inicial quedó positiva, por esa razón la velocidad final quedó negativa porque está en dirección opuesta y por eso el impulso que la pared da, que es en esta dirección, quedó en dirección opuesta al observador. ¿Ves? Listo, profe. Ok.
Siempre va a ser así. Píntanse el observador mirando la condición inicial y todo lo demás lo refiere, recuerdo, según ese observador, porque mira que efectivamente es así. Uno está aquí, uno tira la pelota contra la pared y uno está mirando hacia allá y decide que esa velocidad es positiva y luego la pelota rebota y regresa en este mismo sistema de referencia. Lo único que ha transcurrido es el tiempo y por eso esos dibujos van separados indicando el transcurrir del tiempo. ¿Vale? Profe, y ese impulso, digamos, siempre lo pintamos atrás del objeto que esté dando el impulso. ¿Cómo? O sea, ese impulso lo pintamos o lo dibujamos atrás del objeto que está dando el impulso, es decir, ¿Puede no ser lo ahí? podríamos poner por aquí. También. De hecho, vamos a ponerlo aquí, ni María. Vamos a ponerlo aquí. Porque lo siente, porque lo siente la pelota, pero lo siente debido a la pared. Entonces, tienes toda la razón. Es mejor pintarlo ahí porque es la pelota la que lo siente. ¿Listo? Ok, listo, profe. Bueno, Profe, gracias. perdón, otra pregunta. Es que en el libro también mencionaba sobre la aproximación del impulso. Ya vamos para allá. Ah, vale, profe. Vamos para allá. Porque mira que en este problema me piden la fuerza media y yo solamente tengo el impulso. Y aquí entonces usé un valor numérico y dije, bueno, si la masa de esa pelota es tanto, entonces el impulso me da esto. Y aproveché para hablar de la magnitud y la dirección de ese vector. Sigamos. Bueno, observación. Unidades del vector impulso. ¿Sí? Entonces, el impulso es esta integral. Mira que las unidades son unidades de fuerza, que es Newton, por unidades de tiempo, que es segundo. Abramos esto. Newton, ya sabemos que es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado por la definición de fuerza, objetivos anteriores. Y segundo, aquí, multiplicado. Entonces, si multiplicamos, segundo y segundo se van y queda kilogramos, metros sobre segundo. Es decir, las unidades de impulso, Newton sobre segundos, son perfectamente consistentes con las unidades de momentum. ¿Sí? Son equivalentes. Son la misma unidad, solo que escrita de dos formas distintas. Ahora, regresando al problema. Ahora, aquí también eso es claro porque un impulso es una transferencia de momentum. Entonces, regresando al problema. Entonces, ahora sí hago un zoom de la interacción. Entonces, la interacción de la pelota con la pared, ¿cómo ocurre? Bueno, si consideramos solo la magnitud, bueno, vamos a considerar solo la magnitud del impulso, pues ya lo calculamos, ¿sí? Ya sabemos que ese impulso va en dirección opuesta al movimiento que traía inicialmente la pelota. Entonces vamos a ocuparnos de la magnitud solamente. A ver qué podemos averiguar. Hacemos el zoom, cogemos el intervalo de tiempo y lo ampliamos, miramos ahí en detalle. Entonces vemos que la pelota primero viene, hace contacto con la pared, después se deforma un poco más, luego se deforma lo máximo que se va a deformar y luego empieza a recuperarse y después abandona la pared. Entonces tendremos que aquí la fuerza, miren que la fuerza que siente la pelota debido a la pared es una fuerza que viene dada por ley de Hooke, porque la pelota se deforma y dependiendo de qué tan deformada esté la pelota, esa fuerza está sintiendo. ¿Sí? Entonces aquí siente una fuerza de un cierto valor, acá siente una fuerza mayor porque la pelota está más deformada, entonces más trata de recuperarse. Aquí siente una fuerza máxima porque está deformada a lo máximo y aquí empieza a recuperarse la fuerza, entonces empieza a disminuir. Si uno hace una gráfica en el tiempo para la magnitud de esa fuerza, para estos, miren, desde T1 hasta T2 tenemos T', T2' y T3'. Esos instantes transcurren aquí. Si hacemos una gráfica de la magnitud de la fuerza en función del tiempo entre T1 y T2, vemos que esa fuerza va aumentando, llega al valor máximo que es aquí y luego va disminuyendo.
¿sí? Al hacer esa gráfica, que sabemos va a ser el comportamiento de la mayoría de las fuerzas de colisión, ¿sí? Cuando el objeto es elástico, que es el que nos ocupa. Entonces, esa gráfica de la fuerza en función del tiempo va a dar una campana, va a tener esta forma. Y nosotros sabemos que el impulso es la integral de F por dt. Si nos quedamos solo con la magnitud, entonces el impulso lo vamos a tomar así, como la integral desde T1 hasta T2 de la magnitud de la fuerza por dt. Y nosotros sabemos por los cursos de cálculo que esta integral es igual al área bajo la curva de F en función del tiempo, ¿sí? Sea lo que sea la forma que tenga la fuerza en el tiempo, nosotros sabemos que eso va a quedar una especie de campana. Y aunque no sepamos explícitamente la función fuerza, como necesitamos calcular esta integral, pues si calculamos el área bajo esa curva, tendremos el valor de la integral, ¿sí? Las maravillas del cálculo integral, ¿no? Ahora, sigamos. Entonces, solo en magnitud tenemos esto, y esto es la magnitud del impulso. O sea que el área bajo la curva de Ft nos puede dar la clave para hallar F, porque nos puede dar la clave para hallar el impulso. Y si podemos conocer el impulso, podremos conocer F. Veamos. La gráfica de la fuerza en función del tiempo es esta azul. ¿Listo? Nosotros queremos calcular el área bajo esa curva azul, ¿sí? Pero nos vamos a rebuscar otra herramienta geométrica. Entonces decimos, este es el valor de la fuerza máxima que experimenta la pelota. Entonces ahora vamos a suponer que existe una fuerza promedio tal que, ¿sí? Aquí sería, ¿ves? Se borró. F promedio. Una fuerza promedio que es constante, ¿sí? Y esa fuerza promedio constante, no dependiente del tiempo, cuando actúa entre T1 y T2, ella produce el mismo efecto que produce la fuerza variable F de T entre T1 y T2, ¿sí? Asumimos que existe esa fuerza promedio constante tal que el efecto de esa fuerza entre T1 y T2 sea igual al efecto de la fuerza variable F de T entre T1 y T2. ¿Listo? Entonces decimos, bueno, si existe esa fuerza promedio, entonces ella quedaría, la gráfica de ella quedaría así, una línea recta entre T1 y T2. Y como el impulso es el área bajo la curva de la fuerza en función del tiempo, para esta fuerza constante, el área sería esta que está aquí señalada con rojo. Sería el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo es muy sencilla. Es base por altura. Es decir, aquí tenemos la altura de este rectángulo, es esto que está aquí, el valor de esa fuerza promedio, ¿sí? Y la base de este rectángulo es la distancia desde aquí hasta acá, es decir, la diferencia entre T2 y T1. Entonces tendríamos que el impulso dado por esa fuerza promedio sería F promedio por delta de T, ¿sí? Y ahora miren el área de este rectángulo. Miren el área de este rectángulo. Es toda la que está señalada con rojo. Si cogemos unas tijeritas y recortamos este pedacito rojo de aquí y lo enderezamos, ¡pum!, llegamos y completamos esta parte de acá. Y si cogemos y recortamos este pedacito de aquí y lo enderezamos, llegamos y obtenemos esta parte de acá. O sea que calculando el área de ese rectángulo, estamos calculando esa área es igual, es equivalente al área bajo la curva que estamos buscando. Y esta área la podemos hallar de forma muy sencilla, base por altura.
Entonces, dicho eso, suponiendo que existe esa fuerza promedio tal que ejerce el mismo efecto sobre la partícula durante el intervalo del delta de t, que la fuerza variable, entonces podemos decir que esa fuerza promedio multiplicada por el intervalo de tiempo aproxima muy bien el impulso que recibe la partícula debido a la fuerza variable. Entonces tenemos una aproximación para el impulso. ¿De acuerdo? Entonces el valor de tal fuerza promedio se puede obtener por esta ecuación, porque como tenemos esta aproximación aquí y esta integral, este impulso, nosotros ya lo pudimos calcular porque sabemos que es igual a la variación de momentum, ya lo tenemos aquí. Entonces, con este análisis que acabamos de hacer, si reemplazamos el impulso aquí y conocemos el intervalo de tiempo que tardó la interacción, podremos despejar la fuerza promedio que ejerce la pared sobre la pelota. En efecto, miren, en el caso de nuestro ejemplo, tendríamos F promedio por 0.02 segundos igual a 12 newton segundos. Miren que aquí utilizo newton segundo. Paso esto a dividir y obtengo que la fuerza media que ejerce la pared son 600 newton. ¿Ven? Entonces, tenemos esta relación de acá con las propiedades de la partícula. Antes y después de la interacción podemos encontrar el impulso y con la aproximación de fuerza media, ¿sí? Ya conociendo el impulso y el intervalo de tiempo, entonces podemos encontrar la fuerza promedio que actúa sobre los objetos. Sin necesidad, la fuerza promedio, ¿no? Si necesitamos la forma de la fuerza en el tiempo, ese ya es un problema mucho más complejo, que no se va a abordar aquí por ahora. ¿De acuerdo? Profe, entonces, ¿esa fuerza promedio es la misma fuerza media? Es la misma fuerza media, correcto. Y esa fuerza constante, esa fuerza sería la fuerza constante con que la pared le cambiaría el momentum a la partícula de la forma en que lo hizo la fuerza variable, que es desconocida para nosotros. Desconocida en su forma, ¿no? O sea que siempre que vaya una pelota de tenis con esa misma masa y esa velocidad, esa pared le va a ejercer ese mismo impulso. Correcto, siempre y cuando el intervalo tarde 0.02 segundos. Si tarda más, Ahí sí cambiaría. entonces le va a dar el mismo impulso, pero la fuerza que recibe la pelota va a ser diferente. ¿Vale? Entonces, dependiendo, siempre va a recibir este impulso, como tú dices, si tiene esa masa y esa misma velocidad, va a recibir ese impulso. Pero dependiendo de cuánto tarde el intervalo de tiempo, cuánto tarde la interacción, entonces la fuerza promedio podrá ser menos o podrá ser más. ¿Ves? Oh, ok. Dime, Carlos. Ve, profe, y el medio en el que se mueve la pelota antes de chocar con la pared no afecta como la fuerza de afecta. rozamiento. Ahí asumimos que no se desprecia. Exacto, ahí asumimos que el rozamiento no es muy influyente sobre el objeto. Si no, tendríamos que incluir el coeficiente proporcional y quedaría una ecuación diferencial mucho más complicada que no vamos a analizar por ahora. ¿Listo? Y otra cosa, profe, ni el ángulo en el que se lanza la pelota contra la pared. ¿Sabes por qué no? Porque si la colocamos haciendo un ángulo se vuelve un problema bidimensional. Y nuestra teoría del movimiento hasta ahora es solo unidimensional. Ahora, si se incluye un ángulo, la física es la misma. Lo único que cambia es agregarle una componente geométrica. Pero la física es esencialmente la misma. ¿Vale? Profe, Listo, profe. ¿esta fuerza promedio qué me viene a representar? Entonces, mira, te dice mira, tú tiras la pelota contra la pared. Tú sabes que ella rebota, pero tú no sabes qué fuerza hizo la pared en cada instante, porque la pared, mientras la pelota se va deformando y luego se retira, la pared le hace una fuerza así, variable, hasta un máximo y regresa. Entonces,
la pared le hace una fuerza diferente en cada instante en el que la pelota está en contacto con ella. Esta fuerza promedio te dice, mire, no se preocupe por cuánto era la fuerza que hacía la pared en cada instante durante el intervalo de tiempo. Suponga que la pared todo el tiempo actuó con esta fuerza promedio. Y esa es la fuerza media que hizo la pared sobre la pared. ¿Ya? Sí, profe, gracias. ¿Ves? Listo, entonces con esto, jóvenes, bueno, como estoy compartiendo, bueno, voy a compartir pantalla. Entonces ahora ustedes pueden ir, ahí están conmigo, ¿no? Entonces ahora en la plataforma ustedes encuentran este documento. Son como 4 problemitas. Cálculo del impulso. En este momento le van a colocar el número de su grupo a su usuario. Voy a armar las sesiones, los voy a enviar a las sesiones, van a trabajar esto en equipo y luego los reúno de nuevo acá y me cuentan. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a empezar con las sesiones de grupo.